Shalom. Nuestro, Nuestra reflexión, nuestro estudio lo hemos denominado en esta oportunidad clavado en la estaca. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras debilidades, Padre Eterno. Perdónanos, Rey, queremos tener un corazón sano, una mente sana, unos ojos y unos oídos despiertos, Padre, para enfrentar un tema adicional que tienes para nosotros en esta oportunidad, con un corazón sano, con la mente preparada, Rey Eterno, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestro ser y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nuestro tema en esta ocasión, clavado en la estaca. Comenzamos con el verbo que da lugar a este estudio, con este verso de Colosenses 2:14, que nos dice lo siguiente: Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió, clavándolo en la estaca de ejecución. ¿De qué está hablando el escritor de esta carta? Que clavó Yahoshua en la estaca de ejecución, que canceló, que había contra nosotros, que fue lo que verdaderamente canceló. Este es un tema bastante polémico. Esto debido a que las denominaciones tradicionales se consideran parte de la novia o la futura esposa del Cordero, pero desconocen totalmente el trasfondo de citas como esta. 2 de Corintios 11:2 nos dice: porque estoy celoso por ustedes con la clase de celos que Yahweh, desde que prometí presentarlos como una doncella pura en matrimonio para su único esposo, el Mashiach. Aquí Shaul, Pablo, para las denominaciones está hablando de una doncella pura, una persona, una mujer joven que será presentada en matrimonio a su esposo, Yahoshua HaMashiach. Muchos usan este verso para decir que Yahoshua abolió la ley, la Torah. Es posible que lo que Yahoshua clavó en la estaca de ejecución fue la Torah. ¿Es a eso a lo que se refiere el discípulo Shaul en la carta a los Colosenses? Si es así, entonces, ¿qué podemos decir de estos versículos? Aquí vemos las palabras anular, cancelar. La traducción literal en las escrituras es la palabra G1813, borrar, romper un acta o documento. Y la palabra G5498, manuscrito, especialmente un documento legal. Hechos 21:24 nos dice lo siguiente: y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Hechos 24:14 nos dice: así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Si Shaul, conocido como Pablo, andaba ordenadamente guardando la Torah, ¿cómo pueden decir que predicó contra ella? Shaul fue fariseo, y aunque los fariseos se desviaron y crearon una serie de leyes por las cuales vivían, ellos estudiaban la Torah. Se dice que un fariseo a la edad de 20 años sabía la Torah de memoria. Las cartas de Shaul son muy profundas, tanto que varias veces fue acusado de predicar en contra de Moisés. Pero vez tras vez se demostró lo contrario. Sin embargo, hoy en día siguen diciendo lo mismo. Hechos 21:21 nos dice lo siguiente: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Vemos aquí que
había una información en contra de Shaul que afirmaba que enseñaba a todos los judíos a no circuncidar a sus hijos o a no observar las costumbres. Observemos allí que habían judíos que estaban entre los gentiles. Teniendo en cuenta que Shaul fue fariseo y que como tal conocía la Torá profundamente, que aunque vivía por las leyes farisaicas, una vez que tuvo su encuentro con Yahoshua, vivía ordenadamente guardando la Torá y que siempre la usó para enseñar, aunque muchos interpretaron lo contrario. ¿No cree usted que este puede ser otro versículo mal interpretado del discípulo Shaul? El verso en 21:21. Que todo lo que él hace aquí es usar de nuevo la Torá para explicar la razón por la cual el Mesías tenía que morir como murió. Para comprender el contexto en toda su plenitud debemos empezar nuestro estudio por la misma Torá y Tanaj, y así entender primero quién es la oveja perdida de la casa de Israel, quién es la novia, qué fue lo que fue clavado en la estaca y estos temas. El reino del norte, la casa de Israel, el reino del sur, la casa de Judá. En Génesis 22, 17 al 18, Elohim le promete a Abraham que su descendencia sería grande. En Génesis 26, 4 al 5, Elohim confirma la promesa en Isaac. Génesis 28, 13 al 15, Elohim confirma la promesa en Jacob. Génesis 35, 10, Elohim le cambia el nombre a Jacob por Israel. El pacto lo hizo con la primera generación, la generación que salió de Egipto. Ese pacto traería bendición o maldición, dependiendo de la obediencia o desobediencia a la Torá. Luego Yahweh le ordenó a Moisés hacer pacto en Moab con la siguiente generación, la que nació en el desierto, porque todos los que salieron murieron. Consulte usted Deuteronomio 29:1. Moisés reconfirma el pacto ya hecho con la primera generación seguidamente. 1. Josué fue vendido y terminó en Egipto. Jacob, Israel, su padre, tomó a sus dos hijos Manasés y Efraín como suyos para reemplazar a José. Efraín recibe la bendición del primogénito, no siendo el primogénito, lo vemos en Génesis 48:19. Efraín llegará a ser una multitud de naciones, la bendición. Israel estuvo esclavo en Egipto 430 años. Elohim los sacó de Egipto, los llevó al Sinaí y hace pacto con Israel y le da la Torá. El pueblo ya sabía que si desobedecía caerían sobre ellos todas las maldiciones y serían esparcidos por todas las naciones. Deuteronomio 28:36 nos dice: Yahweh te traerá a ti y a tu rey, al cual habrás puesto sobre ustedes, a una nación que no has conocido, ni tú ni tus padres, y allí servirás a otros dioses, hechos de madera y piedra. Salomón empezó a adorar otros dioses, lo vemos en Primera de Reyes 4:11. El reino se dividió después de la muerte de Salomón. Se formaron entonces el reino del norte, llamado también Israel, y el reino del sur, llamado también Judá. Estamos entrando en el contexto para seguir con el tema de nuestro estudio en esta ocasión. Vamos a leer 1 de Reyes 4 al 6, nos dice: pues cuando Shlomo se hizo viejo, su corazón no era perfecto hacia Yahweh su Elohim, como el corazón de David su padre había sido. Pues Shlomo siguió a Ashtoret, la diosa de los Sidoní, y Milcom, la abominación de los Amoní. Por tanto, Shlomo hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahweh, y no siguió a Yahweh completamente, como David su padre había hecho. El reino del norte, o casa de Israel, toma como rey a Jeroboam, que desvía al pueblo de Elohim, cambia el lugar de adoración, cambió la fecha de las fiestas, nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. En otras palabras, apartó a Israel de Elohim. Eso lo leemos en el libro de Primero de Reyes 12, capítulo 12.
En el año 721 antes de la era común, Asiria conquistó a Samaria, la capital del reino del norte. Eso lo vemos en 2 de Reyes 17:6. Israel fue entonces llevado cautivo a Asiria. En Jeremías 3:8 vemos lo siguiente: yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio, por tanto la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yahuda, su hermana, no fue movida a temor, en cambio ella también fue y se prostituyó así. 2 de Reyes 17:18 al 23. Por su idolatría, Elohim le dio carta de divorcio a Israel, el reino del norte. El reino del sur, Judá, eventualmente fue llevado también cautivo a Babilonia en el año 586. Lo puede confirmar en 2 de Reyes 25. Y lo vemos allí, 2 de Reyes 25 del 8 al 12 nos dice: en el quinto mes, en el séptimo día del mes, que fue también el 19º año del rey Nebuchadrezzar, rey de Babel, Nebuzadaram, el comandante de la guardia y oficial del rey de Babel, entraron en Jerusalén. Él quemó la casa de Yahweh, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los nobles, él quemó hasta los cimientos. El ejército completo de los Kasdim, que estaba con el comandante de la guardia, destruyó los muros de Jerusalén por todo alrededor. Nebuzaradam, el comandante de la guardia, entonces deportó a los que quedaban en la ciudad. Pero el comandante de la guardia dejó atrás a algunos de los pobres de la tierra para ser labradores de las viñas y los campos. La cautividad de Judá duró 70 años y luego regresó. El regreso lo podemos encontrar en Esdras, el libro de Esdras, desde el capítulo 4. El reino del norte, Israel, no regresó y se convirtió en, comillas, la oveja perdida de la casa de Israel. Jeremías 56 nos dice: mi pueblo ha sido oveja perdida, mis pastores hicieron que se extraviara. Ellos los condujeron a las montañas, vagaron de monte a colina. Ezequiel 34:6 nos dice: mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara, sin nadie que las cuidara. Pero Yahweh prometió rescatarlas. Eso lo vemos en Ezequiel 34:11 al 12. Todo esto para dar cumplimiento a la profecía que Jacob le dio a Efraín, de que de sus lomos saldría la plenitud de los gentiles, según Génesis 48. Vamos a Deuteronomio 24:1, 2 y 3, nos dice así: supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre. Pero al segundo hombre ella le desagrada y él escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. O el segundo esposo con el cual ella se casó muere. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como su esposa porque ahora ella está profanada. Sería detestable para Yahweh y no traerás pecado en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te está dando como tu herencia. Por generaciones todos los profetas se preguntaron: ¿cómo rescataría Yahweh a la oveja perdida de la casa de Israel si él mismo le había dado carta de divorcio? Ezequiel 34:15 nos dice: sí, yo pastorearé a mis ovejas y las dejaré descansar, y ellas sabrán que yo soy Yahweh, dice Yahweh Elohim. Yo buscaré a la perdida, traeré de regreso a las descarriadas, vendaré a la quebrantada y fortaleceré a la enferma. Pero a la gorda y fuerte yo destruiré,
yo las alimentaré con juicio. La mujer casada estaba sujeta a la ley del marido mientras éste viva, pero si muere puede volverse a casar. Miqueas 2:12 nos dice: yo los reuniré a todos ustedes, Jacob, yo ciertamente recibiré el remanente de Israel. Yo causaré que regresen juntos como ovejas afligidas. Yo los pondré juntos como ovejas en un corral, como manada en su pastizal. Saldrán de entre los hombres por la brecha hecha delante de ellos. Yahweh era el esposo fiel de Israel. Observe Jeremías 3:14, Jeremías 3:14, Isaías 54:5, Isaías 54:5, Jeremías 31:32, Jeremías 31:32. Yahweh por medio de Isaías le habló a la casa de Israel y le preguntó: ¿dónde está el documento que le di a tu madre? Isaías 51 nos dice: así dice Yahweh, ¿dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo le di a ella cuando me divorcié? ¿O a cuál de mis acreedores te vendí? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus transgresiones. Tu madre fue divorciada. Isaías 51. Yahweh era el esposo fiel de Israel. Vamos a colocar los versos para que tome nota de los siguientes. Romanos 7, 2 al 3, Jeremías 3, 14, Isaías 54, 5, Jeremías 31, 32. Yahweh por medio de Isaías le habló a la casa de Israel y les preguntó: ¿dónde está el documento de divorcio que le di a tu madre? Jeremías 3, 6 al 8 nos dice lo siguiente: a Yahweh me dijo en días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornicaba. Y me dije: después que ella haya hecho todas estas cosas volverá a mí. Mas no regresó. Y lo vio su pérfida hermana Judá. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Yahweh por sus abominaciones le da Sefer Keritut, o sea, carta de divorcio a la casa de Israel, que se constituiría en la gentilidad. Pero no le dio la misma carta de repudio a la casa de Judá, a pesar de que ésta también se convirtió en una ramera. ¿Por qué? 2 de Crónica 21:27 nos dice: sin embargo, Yahweh no quiso destruir a la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Ahora veamos Oseas. Oseas 1:6 nos dice: ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y Yahweh le dijo: ponle por nombre Lo Ruhamá, la no compadecida, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Yahweh por sus abominaciones le dio Sefer Keritut, o sea, carta de divorcio, a Israel. Pero, ¿qué pasó con Judá? Oseas 2:2 nos dice: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Yahweh había decidido no perdonar jamás, comillas, a la casa de Israel gentilidad, y vemos la sombra profética en Oseas. Oseas, el profeta, estaba cumpliendo una voz profética al casarse con una ramera y luego darle repudio, como Yahweh lo había hecho con la casa de Israel. La ramera, la casa de Israel, de donde proviene la gentilidad, llegará un día cuando dirá, comillas, iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora, comillas. Viene un día muy, pero muy cercano en el tiempo cuando la casa de Israel dirá lo mismo, iré y volveré
a mi primer marido. Y en Oseas 3.1 vemos lo siguiente. Yahweh me dijo, ve una vez más y ama a una mujer que ama cosas malditas, a esta adúltera. Así como Yahweh ama al pueblo de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y aman las tortas de pasas. Queda profetizado en la orden que Yahweh le da a Oseas, lo que Yahoshua haría en la plenitud de los tiempos. Oseas es entonces una sombra profética de Yahoshua. Recibe la orden de Yahweh de volver a comprar a la esposa ramera, a la que le había dado Sefer Keritut, carta de repudio. Tenemos unas referencias para que tome nota, por favor, en la pantalla. Yahoshua, nuestro Mesías, siendo el enviado, el agente portador del nombre de Yahweh, muere para que Yahweh pueda tomar a Israel de nuevo. Éxodo 24:7 nos dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos y obedeceremos. En este momento Israel, Judá junto con Israel hicieron un pacto matrimonial, hicieron una ketuvá o kelulá, dijeron sí, pero no cumplieron. Jeremías 2:1-2 nos dice, y vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahweh, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Judá e Israel desde el monte Sinaí estaban desposadas como hermanas, como Yahweh. En la cultura hebrea, una pareja está ya socialmente reconocida como desposados, esposos, cuando hacían el contrato matrimonial, quedando solo pendiente la consumación del matrimonio en las bodas y en el lecho matrimonial. El mejor ejemplo que podemos encontrar es el de Miriam, quien estaba desposada con José cuando quedó embarazada. Josué quiso repudiarla, es decir, darle carta de divorcio, pero no lo hizo porque un ángel le explicó en un sueño la situación. Ellos ya eran ante los ojos de la sociedad esposos, pero aún no habían consumado el matrimonio con la boda y el lecho nupcial. En esa misma condición, solo que espiritualmente se encontraban las dos casas. Judá e Israel, luego de que siglos atrás habían hecho el ketuvá a través de un contrato matrimonial. La casa de Israel le falló a Yahweh, y al dársele el Sefer Keritut, es decir, la carta de divorcio, de repudio, había perdido toda oportunidad de retornar a su amado con quien había estado desposada. Pero por un acto de misericordia, el Eterno decide retomarla, comprarla de nuevo a través del sacrificio de Yahoshua. Pues en Torah estaba escrito que la mujer repudiada no podía volverse a casar hasta que el esposo que la había repudiado muriese. Seguramente ustedes saben, hermanos, vamos a leer Romanos 7:14. Seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. De la versión Tequín. Éxodo 12:49 nos dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. El plan de Yahweh siempre ha sido a través de Israel. Él no tiene pactos con otro pueblo. Israel, pueblo de Yahweh, no la nación política como tal. Está formado de
la oveja perdida, más Judá, más todo aquel injertado en el buen olivo, para quienes ha habido y siempre habrá una sola Torá, y para quienes han creído en el Mesías Yahoshua. Reconciliación, la palabra G2643. 2 de Corintios 5:18 nos dice: y todo es de Yahweh, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. 2 de Corintios 5:18. Observe usted aquí que la obra del Mesías fue precisamente buscar la reconciliación entre Yahweh y su pueblo. 2 de Corintios 5:19 nos dice: la cual es que Yahweh en el Mashiach estaba reconciliando a la humanidad a él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Shaul nos hablaba en sus temas acerca de la reconciliación. Ahora se puede entender que uno se reconcilia con alguien conocido, con quien ha tenido antes alguna diferencia. No se reconcilia con alguien desconocido. Israel conocía a Yahweh, se había alejado de él hasta el punto que casi lo había olvidado, pero cuando escucha la palabra de reconciliación, el mensaje de las buenas nuevas, la Besorá, la Torá que había recibido en el Sinaí, vuelve a él. Juan 10 del 1 al 16 nos dice, entre otros: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Tenemos la definición de gentil en hebreo, goyim, de las naciones. Efraín llegó a ser una multitud de naciones, goyim, gentiles. Ya vimos que Yahweh le dio carta de divorcio a Israel por quebrantar el pacto, o sea que ellos ya estaban fuera de pacto. La circuncisión no tenía ningún efecto para ellos, ya que eran incircuncisos. La denominación tradicional dice, cuando lee este verso, que Shaul fue enviado a los gentiles, tomando a los gentiles, definiéndolos como los paganos de las naciones que no tenían ni rey, ni Elohim, ni nada. Que fue enviado a presentarle el Mesías a los judíos en particular, y aún a gentiles israelitas de algunas otras zonas aledañas, y a reconciliar a Efraín con Yahweh. Hay algunos estudios que parecen indicar que Pedro, Kefá, llegó inclusive hasta Inglaterra y estuvo también en Roma y en algunos otros países del Medio Oriente. Lucas 11:17 y Ezequiel 37:15 al 28. La invitación también para que investigue a dónde se fueron a llevar el mensaje de la Besorá todos los discípulos del Mesías. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11:17, referencia a Ezequiel 37:15 al 28. Yahweh necesitaba unir a los dos reinos, la casa de Israel y la casa de Judá, en uno solo. Y lo hizo, lo está haciendo y lo terminará de hacer con la obra magnífica del Maestro, el Mesías, Yahoshua. Juan 19:28-30 nos dice: sabiendo Yahoshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yahoshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó la sepultura. La palabra del diccionario Strong G 3690, vinagre, vino amargo. ¿Cuál fue el castigo de Israel por su adulterio? El divorcio. ¿Qué escritura debía cumplirse cuando él dijo:
tengo sed, que inmediatamente le dieron vino amargo. Números 5, 11, 29. La ley de los celos. Nos dice, también Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriara y le fuera infiel, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Yahweh te habla maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Números 5, 11 al 29, recordándonos el vino amargo que le fue entregado a nuestro maestro. Éxodo 34, 14 nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro de IOS, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Deuteronomio 4:24 nos dice, porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Número 5:23, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Tenemos allí la ley de los celos y a Elohim como el celoso. Recuerde, a Israel, el reino del norte, Yahweh le dio carta de divorcio por su adulterio. Yahweh era su esposo. Esas maldiciones es el acta de decretos que había contra nosotros y que fueron borradas, anuladas en la copa que el Mesías oró. Copa, porción o destino. Salmo 116 nos dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahweh. Juan 18:11 nos dice, Yahoshua entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Lucas 22:42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Mesías tenía que beber la copa de las aguas amargas que la ley exigía a la mujer adúltera. Él la tomó por Israel. Por eso dijo, tengo sed para beber las aguas y cumplir las escrituras. Isaías 51:22 nos dice, así dijo Yahweh tu Elohim, y tu Elohim, el cual aboga por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del aturdimiento, los sedimentos de la copa de mi ira. Nunca más lo beberás. Por eso Yahoshua dijo que los que el Padre le había dado, nadie los arrebataría de su mano. También Hebreos dice que ya no hay más sacrificio por el adulterio de Israel. El Mesías tenía que beber la copa de las aguas amargas que la ley exigía a la mujer adúltera. Él la tomó por Israel. Por eso dijo, tengo sed para beber las aguas y cumplir las escrituras. 1 Corintios 10:16 nos dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo del Mashiach. Y Corintios 10:21-22 nos dice, no podéis beber la copa de Adonai, Yahweh Elohim y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Adonai, de Elohim y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Todopoderoso? Somos más fuertes que Él. Comunión, en griego, koinonia, participación, benefactor. Yahoshua sabía lo que significaba beber la copa y por eso oró que si era posible pasara de él esa copa, que implicaba el beberla. Números 5:21. Y dice, Yahweh te haga maldición y aborrecible con juramento en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Maldición, la
palabra H423, aborrecer. Recuerde Romanos 9:13. Malaquías 1 del 2 al 4. Mateo 27:39 nos dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. 1 Pedro 2:23 nos dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Número 5, tu muslo caiga. Génesis 24:9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Tenemos aquí la palabra muslo y las palabras maldición como un tema de estudio dentro del tema que estamos manejando. Muslo para los hebreos es signo de credibilidad, autoridad. Siempre se hacía un juramento con la mano debajo del muslo, como lo vemos en Génesis 24:9. Génesis 47:29 nos dice, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mateo 27, 42, 43 nos dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora del madero y creeremos en él. Tu muslo caiga, significa no creen en ti. Cuando Yahoshua no hizo lo que le pidieron, no creyeron en él. No creyeron en él, pero un día verán que su palabra es verdad y su autoridad incuestionable. Así lo manifestará en su segunda venida. En su muslo estará el vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Aclaramos que manejamos el madero en vez de la cruz. Hemos tomado algunos textos de la versión tradicional que tenemos más a la mano. Números 25, 6 al 8 nos dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Número 5:21, su vientre se hinchará. Ese día verán lo que Pilato escribió en burla era cierto. En número 5:21 vimos que su vientre se hinchará. Para los hebreos hincharse el vientre es estar embarazada. Ellos asumían que la adúltera quedaba embarazada y una vez tomadas las aguas amargas nadie creería más en ella y su embarazo confirmaría su adulterio. Número 5:23 nos dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Número 5:27, Isaías 53, Colosenses 2:14 como referencias. Nos hace recordar que el Mesías escribió en la arena unas letras o unos símbolos o algo en una ocasión. Yahoshua fue desechado, fue quebrantado, fue abatido. Yahoshua tomó la maldición correspondiente a la esposa infiel de Números 5. La clavó en el madero con su muerte, como lo dice claramente Colosenses 2:14. Hizo posible que Israel pudiera regresar y ser restaurada. No fue la Torá lo que clavó en el madero, fue la maldición por quebrantarla, siendo una esposa infiel al Todopoderoso. La Torá es neutral, da bendiciones y maldiciones según lo que hagamos con ella. Si obedecemos, somos bendecidos, y si desobedecemos y la violamos, recibimos todas las maldiciones estipuladas en ella. Número 5:31 nos dice, el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Yahoshua, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando el oprobio. Referencias a Romanos 10:11 y 1 de Pedro 2:6. Llevar su pecado significa
sufrir las consecuencias, sufrir el oprobio, llevar su pecado. Él sufrió el oprobio, no le importó. Todo lo llevó al madero y allí justificó a la oveja perdida de la casa de Israel. Allí hizo posible que todo el que crea puede ser insertado, incrustado en el olivo santo, en el pueblo de Elohim, que puede ser justificado en su obra. Ahora Yahweh proveyó la forma de tomar a Israel de nuevo, ya que le había dado carta de divorcio. A través de Yahoshua, Israel es restaurada. Jeremías 3, 8 al 11 nos dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, Israel, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí en todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Y me dijo Yahweh: ha resultado justa la rebelde en comparación con la desleal Judá. Aquí podemos aplicar la palabra del hijo pródigo. El hijo que se fue cuando regresó lo hizo arrepentido. El que quedó en casa siempre estuvo insatisfecho. Ahora Yahweh solo le dio carta de divorcio a Israel. Judá regresó a la tierra y fue una adúltera allá. Y como se mencionaba, Judá no había recibido carta de divorcio. Comparando con el hijo pródigo, este fue el que abandonó el hogar. El padre le dio libertad para que hiciera lo que quisiera. El otro hijo permaneció en casa, aunque siguió siendo desleal. Gálatas 3:22 nos dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en el Mesías Yahshua, fuese dada a los creyentes. Malaquías 2:11 nos dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó y se casó con hija de un Elohim extraño. Sin embargo, al ser ambas adúlteras, Yahoshua debió cumplir la ley de número 5, la ley de los celos por ambas. Pero solo una necesitaba ser restaurada a la posición de esposa: Israel. Juan 11, 47, 52 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahoshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Juan 11, 47, 52. Ahora que leemos este verso, sí podemos comprenderlo en toda su plenitud bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Solo a través de Yahoshua podemos regresar, sea Israel, sea Judá. Sabemos que tanto los judíos como los cristianos están lejos de Yahweh. Los judíos le han añadido a la Torá y siguen mandamientos de hombres, mandamientos de rabinos, de antiguos fariseos. Y los cristianos le han quitado a la Torá y también siguen mandamientos de hombres, de sus pastores, de sus líderes. Ambos deben ser restaurados y solo podrán serlo restaurados a través del Mesías judío, bajo el concepto, bajo la Torá. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Filipenses 3:18 al 20 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero del Mesías, el fin de los cuales será perdición,
Baal es el vientre. Adulteran con otros Baales y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón, el Mesías Yahoshua. Interesante la última parte de este verso. La ciudadanía nuestra está en los cielos, pero estamos esperando al Mesías, que Él venga. Aquellos que siguen prostituyéndose con otros Baales, su Dios es el vientre hinchado de la mujer adúltera, y que se glorían en ello, siguen viviendo contaminados con ese sistema, buscando parecerse al sistema para evitar ser rechazados, o peor, atacan a aquellos que siguen al Mesías judío bajo la Torá. Fue por todo eso que Yahweh le dio carta de divorcio a Israel. Hebreos 6, 4 al 8 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, y asimismo gustaron de la buena palabra del Todopoderoso y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, llevando al madero de nuevo para sí mismos al Hijo de Yahweh y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición del Poderoso. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hebreos 6, 4 al 8. La ley del matrimonio de Deuteronomio 24 del 1 al 4, donde dice que el esposo que dio su carta de divorcio a su esposa no puede volverla a tomar, sigue vigente para el pueblo de Yahweh hoy en día. ¿Hay alguna escritura en el pacto renovado, en los escritos nazarenos, que lo explique? Deuteronomio 24:4 nos dice: no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Mateo 5:13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esta prueba que la ley de Deuteronomio 24 sigue vigente hoy en día para todo aquel que elija apartarse de Yahweh y prostituirse con el sistema después de conocer esta palabra. Ahora, ¿por qué los versículos 7, 8 relaciona esto con la tierra? Porque también tiene que ver con Deuteronomio 24:4. Levítico 21:7 nos dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Elohim. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en la verdad y luego voluntariamente alejarse trae consecuencias eternas. Ahora se dice que Yahoshua, siendo nuestro sumo sacerdote, no puede casarse con una mujer contaminada con prostitución o repudiada. Pero dice la Escritura que también está en el Mesías ser una nueva creación. Yahoshua tomó nuestro lugar, llevó nuestra vergüenza por haber sido una esposa adúltera a Yahweh. Tomó la maldición que había en contra nuestro y la clavó en el madero, abriendo así el camino para que volviéramos al Padre. Shaul, el apóstol de los gentiles, no menciona nunca la doctrina de que una iglesia aparte sea la novia o la esposa del Cordero. Tan solo hay una cita, y es la de arriba con la cual comenzó este estudio, 2 Corintios 11:2, en la que se menciona que el ministerio de él está dirigido a desposar al creyente con Yahoshua.
Seguimos con Revelación 21, 1, 2 y nos dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Elohim, preparada como una novia ataviada para su esposo. El apóstol Johanán tiene la revelación por el Ruach y nos dice quién es la novia, quién es esta esposa del Cordero. Sin tener que estirar a nuestra conveniencia las escrituras, sin tener que ver sombras y figuras donde no las hay, sin tener que estar ejerciendo interpretaciones. Tenemos allí el escrito de Revelación 21 del 9 al 10. La novia, la esposa del Cordero, descendiendo del cielo. Recordamos Mateo 15, 24 que nos dice, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy el gentil israelita que es salvo, que retorna a la Torá y a sus mandamientos eternos, que regresa a las santas convocaciones, a las Moedim de Yahweh, que anhela el Shabbat y lo vive, porque se le ha revelado que es señal entre Yahweh y su pueblo, que vive el día a día conforme a la Torá vivificada por el Ruach. Si vive así, pasará a la dimensión espiritual que es la casa de Israel. Las ovejas, esas ovejas por las que vino Yahoshua y por las cuales él entregó su vida. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel esta enseñanza, este tiempo, esta vida que nos ha dado, estos medios, y al pueblo de Israel por habernos dejado y permitido, y ellos guardaron este libro, estos rollos, estas enseñanzas que han llegado hasta nosotros. Por eso pedimos bendición para la nación de Israel, paz para Jerusalén, que nos dejó conocer acerca de la palabra sagrada bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda honra, alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Shalom.